experimentar más de la gracia santificadora del cielo. ¿Están dispuestos a saber cuál es el texto bíblico de hoy? Sí. Primero, ¿se acuerdan cuál era el texto bíblico de ayer? Isaías 40, 26. Muy bien, mis hermanos. Al menos la cita, excelente. Vamos entonces con el texto bíblico para el día de hoy. El texto bíblico para el día de hoy lo encontramos en Oseas, libro del profeta Oseas, el capítulo 6 y el versículo 3. ¿No alcanzan a leer? Yo siempre les digo, es mejor que se hagan adelantico porque la pantalla es pequeña, para que puedan leer. Dice así, a la voz de 3 lo leen conmigo los que alcancen a leerlo. Dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Este texto bíblico ya lo habíamos mencionado esta semana, ¿recuerdan? Nos muestra y nos dice, correcto, el sábado nos dice que Dios puede y quiere ser conocido. Dios puede y quiere ser conocido. En esta oportunidad, mis queridos hermanos, ya vimos que a través de los nombres de Dios podemos conocerle. Y también ya vimos que en su palabra, con la autorrevelación, podemos conocerle. Hoy les voy a mostrar la manera más efectiva de conocer a Dios. La mejor manera. No hay otra manera mejor para conocer a Dios que la que vamos a ver en esta ocasión. Pero en primer lugar, quiero invitarles para que allí donde están, agachen sus cabezas y una vez más hablemos con nuestro Dios. Oramos. Eterno Padre, te agradecemos, Señor, porque nos has permitido, Señor bendito, venir a encontrarnos contigo en esta casa de oración. Mis hermanos que hicieron el esfuerzo por venir han decidido por la mejor parte sentarse a sus pies para escuchar tu voz, tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que como la lluvia halle en el corazón de cada uno de los presentes un terreno fértil en donde pueda crecer la fe y dar fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Vamos a abrir tu palabra y no queremos hacerlo sin tu permiso y dirección. Invocamos tu presencia en medio nuestro, en Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, quiero comenzar contándoles una historia de un autor muy famoso brasilero, se llama Paulo Coelho. Él cuenta en uno de sus libros que se llama Maktub que en cierta oportunidad una madre iba a llevar por primera vez a su pequeño hijo a un sitio de recreación. Estaban emocionados, por supuesto, ella había ahorrado dinero para que pudieran entrar a ese lugar de recreación. Y resulta que en algún momento en el transcurrir de su camino se detuvo en un semáforo, y mientras el semáforo estaba cambiando, ella observó en una de las esquinas había un hombre, un mendigo, que estaba cabizbajo mirando hacia abajo, no decía ni pedía absolutamente nada. La mujer no le prestó atención, siguió esperando que todos los carros avanzaran, cuando repentinamente una voz en la cabeza le hizo saber: toma el dinero que tienes y dáselo al mendigo que está en esa esquina. Ella no le prestó atención, dijo: eso es una de las tantas voces que le habla a uno a la mente. Toma el dinero que tienes, insistía la voz, y dásela al mendigo que está en esa esquina. Más temprano que tarde, esta mujer se sintió conversando y discutiendo con esa voz que estaba sintiendo en su mente. Toma el dinero que tienes y dáselo al mendigo que está en esa esquina. La mujer entonces comenzó a argumentar, decía: bueno, voy a darle la mitad, mi hijo entra solito, yo me quedo afuera y todos felices. Pero la voz insistía:
toma el dinero que tienes y dáselo al mendigo que está en esa esquina. Sin más dilación y sin pensar, tomó el dinero que tenía, se dirigió a donde estaba el hombre y le entregó toda la plata. Repentinamente este hombre abrió los ojos y comenzó a gritar: Dios existe y usted me lo acaba de demostrar. La mujer quedó como pasmada y: sí, Dios existe y usted me lo acaba de demostrar. Dijo entonces el mendigo: hoy es el día de mi cumpleaños y yo hablé con Dios y le pregunté que si de verdad existía, Él me lo demostrara con un regalo. Y el regalo vino de su mano. Dios existe. Esta historia me deja ver que Dios tiene una y mil maneras para hacerse notar. El que quiera sinceramente conocer a Dios tiene múltiples formas de conocer y reconocer su existencia y su intervención en la humanidad. Creo que todos nosotros, cuando observamos la imponente montaña, el soberano mar, cuando nosotros miramos la belleza de la naturaleza, podemos decir ciertamente Dios. Pero máxime, cuando llevamos nuestra mente a examinar la infinitud del universo, cuando miramos lo organizado y sistemático que está el sistema solar nuestro, por ejemplo, no podemos negar que la mano de un diseñador tuvo que intervenir. Pero tenemos que reconocer que la mayoría de formas que tenemos actualmente para conocer a Dios tienen sus limitaciones, porque la montaña soberana e imponente que nos habla de Dios en algún momento se puede venir abajo y allá no habla de Dios. El mar, también tan soberano e imponente, se puede desbordar y puede dar una imagen equivocada de quién es Dios. Por esa razón, en esta ocasión, mi querido hermano, yo quiero que ustedes veamos en la palabra de Dios la manera más efectiva, más objetiva de conocer a Dios. Para ello, voy a pedirles que lean conmigo Juan, el capítulo 1 y el versículo 18. Vayan rápidamente, tomen sus Biblias, por favor, y leamos lo que dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 1, versículo 18. ¿Tienen sus Biblias? Capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 18. Está en pantalla, pero vamos a leerlo de la Biblia. ¿Perfecto? Juan, Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 18. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Amén. Juan con primera, segunda. Juan, por favor. Listo. Dice la palabra de Dios: a Dios nadie lo vio jamás. A Dios nadie lo vio jamás. Siendo unigénito Hijo en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Notaron ustedes, mis hermanos? Este interesante texto bíblico nos muestra dos grandes verdades. Ningún ojo humano ha podido ver a Dios así frente a frente, cara a cara. Moisés vio sus espaldas, Moisés vio algo de su gloria, pero dice allí: a Dios nadie lo vio jamás. Y la otra verdad que me presenta es que el unigénito que estaba en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Hay un texto más que voy a compartir con ustedes, está en el Evangelio de Juan, y vamos a ver el capítulo 14. Juan, capítulo 14, y vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Quizás el versículo 6 es muy famoso, el 7 no tanto, pero ambos son importantes. Un saludo a las personas que nos están viendo allá en la transmisión o en la grabación. Juan, capítulo 14, versículos 6 y 7. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Presten la atención, por favor. Dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres,
Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Nota usted, mi querido hermano? La Biblia me está mostrando que nadie puede ir al Padre sino a través de ¿quién? Del Hijo. Por eso es que Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús es el camino para dirigirnos a Dios. Y ustedes y yo recuerdan que el texto bíblico, recordamos que el texto bíblico principal nos dice que la vida eterna es ¿qué cosa? Conocer a Dios. Conocer a Dios. ¿Quiere usted vida eterna? Yo así lo quiero, mi querido hermano. Y por esa razón es que en algún momento decidí, a mis 8 años de edad, bajar a las aguas del bautismo. En mi limitado conocimiento acepté a Jesús como el Salvador de mi vida. Por esa razón en algún momento decidí estudiar teología. Por esa razón es que estoy aquí frente a ustedes, porque quiero que ustedes acepten también este grandioso privilegio, esta enorme promesa, la salvación y la vida eterna. Conocer a Dios es vida eterna. Yo les hice una pregunta el sábado: ¿conoce usted a Dios? Pues déjeme decirle que para conocer a Dios usted tiene que conocer a Jesús. Usted tiene que conocer a Jesús. Y permítame decirles algo realmente importante. Tal vez a Dios con sus propios ojos, el Padre, nadie lo vio jamás. Pero permítame que Jesús se habitó en medio de nosotros. Jesús sí se hizo presente en este mundo. Jesús fue palpado por muchas manos. Jesús fue escuchado por muchos oídos. Jesús caminó en esta tierra en algún periodo de la historia. Y por más que quieran, su existencia es innegable. La historia lo ratifica. ¿Y saben qué es lo triste? Lo mataron. Lo mataron. Pero déjeme decirle, mi querido hermano, que la manera más efectiva y objetiva para conocer a Dios es conocer a Jesús. Entonces lo voy a poner de esta forma. Si usted quiere tener vida eterna, debe conocer a Dios. Y para conocer a Dios, usted debe conocer a Jesús. Bienvenidos al cristianismo. Cristianismo parte 1. ¿Listo? Estamos comenzando con lo que de verdad significa cristianismo. Cristianismo es conocer a una persona que se llama Jesucristo. Ahora yo les pregunto, ¿quieren ustedes conocer a Jesús? Sí. Es que amén, esto un poquito dietético, ¿sí o no? Yo pregunto una vez más, ¿quieren ustedes conocer a Jesús? Amén. A nuestro Dios. Entonces vamos a mirar una primera forma de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y voy a pedirles que vayan al Evangelio de Mateo. Evangelio según San Mateo. Y vamos a ver el capítulo 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, y aquí tenemos los versículos 13 al 17. Pero antes de que usted proactivamente vaya a leer los textos bíblicos, déjenme, yo les contextualizo un poquito, ¿listo? Resulta, sucede y acontece que Jesús estaba con sus discípulos en un lugar de la Mancha, que no es preciso precisar. Y resulta que mientras él estaba con sus apóstoles, se acercaron unos personajes, unas pintas, que para nosotros hoy gozan de muy mala reputación, pero en la época de Jesús eran lo mejor de lo mejor: los fariseos. ¿Han escuchado ustedes hablar de los fariseos alguna vez? ¿Cierto que no gozan de buena reputación? De hecho, la palabra fariseo puede ser considerada también como un insulto, ¿cierto que sí? Uy, mucho fariseo, le puede decir una persona a otra persona, un insulto. Pero vuelvo y digo, en la época de Jesús eran lo mejor. Los fariseos llegaron y se le presentaron a Jesús y le dijeron: si de verdad eres el Mesías, haznos una señal.
Los apóstoles vieron ahí la oportunidad perfecta. Quizás pensaron para sus adentros: yes, el maestro va a hacer una señal y les va a demostrar que sí es el Mesías. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido una sensación semejante? ¿Cuántos de nosotros no hemos esperado que de alguna forma Dios se manifieste? Yo escuché en una ocasión a una madre que dijo: ay, ojalá por allá a mi hijo se le presente Dios o un ángel para que crea. ¿Cuántos no hemos esperado de verdad que el Señor se le muestre a ese compañero rebelde para que crea que es verdad lo que se le está predicando? Es más, tal vez muchos de nosotros hemos pedido de parte de Dios una señal para que demuestre que ese en verdad es el camino. ¿Sí o no? No me contesten. ¿Sí o no? Resulta, cuenta un compañero en el ministerio, que en una iglesia los hermanos estaban ya aburridos. Bienvenida, sí. Aburridos y desesperados, porque sucedía que en la entrada de la iglesia se paraban un grupo de muchachos a violentar y a robar a los hermanos. Y ahí estaban siempre. Entonces, que entraban, le metían las manos en los bolsillos, le sacaban la plata, los golpeaban, en fin, una cantidad de cosas. Y los hermanos aburridos van y le dicen: pastor, por favor, hable con esos muchachos para que nos dejen de molestar. Pastor, mire, vaya, haga algo, por favor. Porque siempre ponen al pastor a enfrentar ese tipo de cosas. Ay, Señor. El pastor, muy noble, fue a hablar con los muchachos y les dijo: muchachos, por favor, dejen de molestar a los hermanos. Entren a la iglesia, que Dios los está esperando. ¿Dios? ¡Ja!, replicó el que era como el líder de ese convicto. ¿Dios? Si Dios no existe, ¿cómo va a decir eso? Le dijo el pastor. Por supuesto que existe. Dios no existe y se lo voy a demostrar, le dijo el muchacho. Mire, le voy a dar 30 segundos a Dios para que me quite la vida. Si no me quita la vida en esos 30 segundos, Dios no existe. Y comenzó la cuenta regresiva. 29, 28, 27, 26, 25, 20, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Se da cuenta? Dijo el muchacho: Dios no existe. Ay, pobre ingenuo que creyó que se había salido con la suya. Yo estoy seguro que ninguno de los padres va a decirle a su papá que le dio un fuetazo a ver si existe. Pero este muchacho, con ese argumento tan tonto, pretendió que se había salido con la suya. Pero el pastor no quiso entrar en discusiones con él, se dio la vuelta y él sí cuenta que hizo una oración. ¿Qué pasó, Dios? Lo hubieras asustado al menos un poquitico. Porque estoy seguro que esa emoción, esa sensación, ese anhelo de que Dios se manifieste, todas las personas lo han tenido, ¿sí o no? Ay, que aparezca el ángel en el cielo con una espada de fuego, a ver si es verdad lo que está predicando el pastor Andrés. Ay, que ese hijo rebelde que por allá está todo desobediente vea a Dios de alguna forma. Pues permítame decirles que esa era la misma sensación de los apóstoles posiblemente. Ellos quizás dijeron: yes, ahora sí, van a creer que es el Mesías. Y Jesús, ¿saben qué dice? Ustedes quieren una señal, vayan a la Biblia, la señal del profeta Jonás. Porque permítame decirles que si usted quiere buscar algo de Dios, una respuesta, es aquí donde la encuentra. Lamentablemente muchas personas esperan que el Señor se le manifieste a través de un sueño, con letras en el fuego, que aparezca alguien vestido de blanco y le diga:
lo que está pidiéndose, a la gente le gusta eso. Es por esa razón que van a algunas iglesias en donde les hablan al oído y les dicen cosas bonitas, cuando en realidad nuestro Dios dejó un tesoro para que investiguemos y conozcamos su voluntad, la palabra de Dios. Esto pudo haber decepcionado a los apóstoles, y resulta que cuando se fueron los fariseos, los apóstoles iban detrás de Jesús, pero cabizbajo. Jesús notó su decepción y les dijo: muchachos, miren, porque los apóstoles eran jóvenes. Dijo: muchachos, miren, tengan cuidado de la levadura de los fariseos, hablando acerca del pecado y los engaños. Pero llegaron a un sitio que se llama Cesarea de Filipo, y ahí Jesús tuvo la oportunidad de confirmar que era el Mesías, no por un milagro, sino por una revelación. Y ahí es donde vamos a leer el pasaje que está en pantalla, el versículo 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ojo, pestaña y ceja, y grábese esto de una vez para la conferencia de mañana. Jesús era un gran pedagogo, un excelente profesor, y él conducía a las personas de lo que conocían a lo que desconocían. La primera pregunta que hace Jesús es una pregunta realmente importante, pero no la pregunta más importante. La pregunta, ¿cuál fue? ¿Qué dice la gente sobre Jesús? ¿Qué dicen las otras personas acerca de Jesús? Mire, mi querido hermano, yo no sé si usted ha hecho el ejercicio de preguntarle a las personas quién es Jesús, pero permítame decirles que este servidor sí ha hecho el ejercicio, y yo he escuchado una cantidad, hermanos, una cantidad de respuestas en relación a Jesús que uno queda como aturdido. Hay personas que dicen que Jesús era un maestro. Otros dicen que Jesús era un filósofo palestino. Hay quienes dicen que Jesús era un hechicero. Y cuando pregunté, ¿cómo así que hechicero? Dijeron: sí, es que para caminar sobre el agua se necesita algún tipo de hechizo. Otros, más osados, y para respaldar algunos argumentos y algunas ideologías, dicen que Jesús fue una especie de guerrillero, de revolucionario. ¿Se han escuchado eso? De paso, algunas personas dieron pasos en dirección a los grupos subversivos valiéndose de ese tipo de argumento. Si usted investiga un poco el origen de las guerrillas en Latinoamérica, va a encontrar que todas o la gran mayoría tienen origen en algo que se llama la teología de la liberación. Y precisamente están viendo a Jesús como un revolucionario. ¿Ustedes han escuchado hablar de Camilo Torres? Ahí les dejo para que investiguen, hermanos. Veían a Jesús como un revolucionario, hermanos, que si no hubiera sido asesinado, entonces hubiera estallado una revolución en Palestina, dicen ellos. Pero, ¿sabe, mi querido hermano, que la mayoría de personas coinciden en lo que los apóstoles le respondieron a Jesús? ¿Cuál fue la respuesta que le dieron los apóstoles a Jesús? Dicen, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Todos coinciden en que Jesús era un ser humano más. Un ser humano más. Pero déjeme decirle, mi querido hermano, que es un riesgo muy grande preguntarle a otras personas acerca de otras personas. Y voy a ilustrarlo de la siguiente forma. Resulta que yo estaba en un lugar de La Mancha que no es preciso precisar.
y fui a una peluquería que me cortaron el pelo. En ese entonces tenía más, gloria a Dios. Estaba allí la peluquera muy amablemente conversando conmigo, me estaba cortando el cabello, y cuando ya estaba terminando me pregunta: ¿y usted de dónde es? Y yo le digo: yo soy de otro país que se llama Soacha. Ah, usted es de por allá por los lados de Bogotá. Y dije: sí, claro. Y entonces me dice: ah, pero no parece. ¿Por qué? Le pregunté yo y ella me dice: sí, lo que pasa es que a mí me han dicho, ojo a esto, me han dicho que los rolos son mala clase y que son feos, que parecen bolivianos. Así me dijo. Oiga, qué cosa tan ofensiva, una cantidad de prejuicios en una sola frase. En primer lugar, afirmando que los rolos son mala clase sin haber conocido a ninguno. Fue porque alguien le dijo. Número 2, afirmando que somos feos sin haberme visto a mí. Y número 3, afirmando que los bolivianos son feos. Eso todavía peor, sí. Por supuesto, lo primero que yo hice fue mirarme en el espejo a buscarme los rasgos bolivianos. Y no, yo me miré, yo dije: yo tengo son rasgos suecos o franceses, algo así. Pero nótense la cantidad de ideas porque alguien le dijo. Yo no pretendo hacer una apología de los bogotanos, no pretendo defendernos. Usted sacará sus conclusiones. Pero lo que sí quiero que noten es que se hizo una idea equivocada porque alguien que le dijo. Y estoy seguro que a alguno de los que está presente aquí en algún momento le han dicho: antes usted me caía mal, sin conocerlo. O quizás usted mismo tenía una persona a quien le caía mal sin conocerla. Y sabe, mi querido hermano, que son muchas las personas que se hacen una idea de Jesús sin conocerle, sin de verdad saber quién es Él, sin pasar tiempo a su lado. Por eso es muy peligroso hacerse una idea de quién es Jesús conociéndole por el mensaje de otros. Pero después de la respuesta de los apóstoles vino la pregunta más importante, la denominada pregunta de los siglos. ¿Cuál es la pregunta de los siglos? Versículo 15. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esta, mi querido hermano, es la pregunta más importante, la pregunta trascendental, la pregunta relevante. Ustedes quién dicen que soy yo. Mi querido hermano, ¿qué haría usted si Jesús entrara por esta puerta en este mismo instante, se parara al frente suyo y le preguntara: ¿quién soy yo para ti? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Será que su respuesta está sujeta a lo que otros han dicho? Mire, mi querido hermano, no se apresure a responder, porque como les mencioné, esta es la pregunta de los siglos. La respuesta a esta pregunta determina su salvación, su eternidad, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por esa razón, hermanos, no se apresuren a contestar esta pregunta, porque si bien es una pregunta importante, no es una pregunta fácil de responder. Para los propios discípulos de Jesús fue difícil de responder. Mire, vayan conmigo a Marcos, sin perder Mateo, por supuesto, y vamos a buscar en Marcos el capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 49 y 50. Mucha atención a los textos bíblicos, por favor. Aquí en Marcos el capítulo 6, la palabra de Dios nos dice, en los versículos 49 y 50. ¿Ya lo tienen?
Espero no hayan perdido Mateo capítulo 16. ¿Listo? ¿Ya lo tienen, hermanos? Sí, gracias por responder. Muy bien. Dice así: viéndole ellos andar sobre el mar. ¿Quién estaba andando sobre el mar? Muy bien, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era ¿qué cosa? Un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Los apóstoles habían subido en una barca, Jesús se había quedado en tierra firme, y mientras ellos estaban en medio del mar, aparece por allá una silueta. Y saben, aunque los apóstoles habían andado con Jesús, a la distancia no lo vieron. ¿Y saben cómo vieron a Jesús? Como un fantasma, como un espanto, como a algo a lo que hay que tenerle miedo. Vieron a la distancia y ¡ay, qué es eso! Se me está apareciendo un fantasma. ¿Y sabe qué es lo más triste, querido hermano? Que para muchas personas Jesús es algo a lo que hay que tenerle miedo. Ay, es que si yo sigo a Jesús, yo tengo que abandonar mi vida, yo tengo que perder la felicidad. ¿Les han conocido a personas de esa forma? Yo tuve una compañera de trabajo, les mencionaba que yo trabajé en una entidad bancaria antes de dedicarme al ministerio, y la compañera de trabajo decía: ay, usted tan joven y por allá metido en una iglesia, vaya y disfrute la vida, y cuando esté viejo ahí sí va y se mete en una iglesia. Imagínese, mi querido hermano, pensando que disfrutar la vida es estar lejos de Jesús, porque está viendo a Jesús como un espanto, porque cree que seguir a Jesús es perderlo todo, perder el goce de la vida, porque las personas tienen en la mente la idea de que seguir a Jesús es la religión del no. Ay, ustedes son cristianos, no toman, no bailan, no hacen. ¿Se han notado que las personas tienen generalmente ese tipo de preguntas cuando se les dice que uno es cristiano? Porque piensan que Jesús es un espanto, un fantasma, algo a lo que hay que tenerle miedo porque nos va a quitar la dicha de vivir. Y los apóstoles de esa forma lo estaban viendo. Capaz que alguno de los que está aquí también les da temor acercarse a Jesús porque tienen miedo de que pierdan algo. Y déjeme decirle que ciertamente cuando uno se acerca a Jesús pierde algo. Pierde los temores, pierde el temor a vivir en esta vida, pero gana mucho. Y especialmente lo que gana es la salvación y la vida eterna. Hay una historia más, Mateo capítulo 8, versículos 26 y 27. Vamos a ir a Mateo y vamos a buscar en el capítulo 8, versículos 26 y 27. ¿Ya lo tienen? Sí. Muy bien, gracias por responder. Dice así el versículo 26 de Mateo capítulo 8. De pronto no es fácil de buscar para algunos. Mire, cuando usted tiene la Biblia física, usted puede decir: bueno, ese pasaje bíblico, aunque no me lo sé de memoria, está en la segunda página, en la columna de la derecha. Eso sí lo puede hacer, una ubicación geográfica. Por eso, mis hermanos, Biblia física. Dice así la palabra de Dios: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? En esta ocasión, en la historia anterior, Jesús estaba fuera de la barca, y en esta ocasión Jesús estaba dentro de la barca. Y cuando estaba Jesús dentro de la barca, ¿saben cómo estaba Jesús? Durmiendo, mi querido hermano. A mí este pasaje me encanta porque se muestran las naturalezas de Jesús, las dos naturalezas, su humanidad y su divinidad. Estaba Jesús durmiendo, pero había una tormenta espantosa,
como la de esta tarde que impidió que muchos llegaran. No, mentiras. La tormenta era una tormenta de verdad aterradora. Y Jesús durmiendo. Yo no sé si ustedes han conocido personas que tienen un sueño pesado, pero Jesús estaba tan cansado que era uno de esos. Y los apóstoles que intentaron en principio luchar para resolver el problema, sacando agua como podían, después de un rato de estar luchando, ahí sí buscaron a Jesús. Maestro, por favor, es que no tienes cuidado, estamos muriendo. ¿Han notado ustedes que muchas personas quieren buscar solución a sus problemas con sus propios esfuerzos? Y la última alternativa es invitar a Jesús para que intervenga. Bueno, ahí estaban los apóstoles. Después de un rato, ahí fue que llamaron a Jesús. Maestro, por favor, nos vamos a morir, haga algo. Yo puedo ver a Jesús allá estirándose. Se han estirado después de levantarse, mis hermanos. ¡Qué rico! ¡Ay, caramba! No, a estos muchachos sí les falta mucha fe. Se levantó Jesús con toda la calma, extendió su mano y dijo: calla, enmudece. Y ¡pum! Repentinamente, tranquilidad, dice la Biblia, hubo grande bonanza. Yo no sé qué pudo haber sentido los apóstoles en ese momento, pero si yo hubiera visto algo así, yo me aterro. Una tormenta terrible, ¡fum! Automáticamente todo para. Y los apóstoles quedaron pasmados, dijeron: ¿pero quién es este hombre? No lo conocían. ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Su humanidad y su divinidad manifestados en un solo escenario. Jesús calma las tempestades y puede hacerlo también con las tempestades de tu vida. Amén. Mire, mi querido hermano, aunque sea difícil responder la pregunta de los siglos, aunque para muchos les cueste dar una respuesta apropiada a la pregunta de los siglos, ¿quién es Jesús? Permítame decirle que si usted quiere responder adecuadamente a esta pregunta, su respuesta no puede ser inferior a la respuesta del apóstol Pedro. No puede ser inferior. ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Pedro? Vayan conmigo una vez más a Mateo capítulo 16. Y en esta oportunidad vamos a leer el versículo 16. Tome su Biblia, por favor. Mateo capítulo 16, versículo 16. ¿Ya lo tienen? Sí. Muy bien, dice: respondiendo Simón Pedro dijo: ¿tú eres qué cosa? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta del apóstol, la respuesta del apóstol tiene dos componentes. Y vuelvo y le repito: si usted quiere responder acertadamente la pregunta de quién es Jesús, su respuesta no puede ser inferior a esos dos componentes: el Cristo y el Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Voy rápidamente a explicarles, mis hermanos. ¿Listo? Muy atentos, por favor. La palabra Cristo, Christos, es una palabra griega. En hebreo se diría Mesías y en español sería ungido. Y saben, cuando las personas leían o escuchaban acerca del Mesías, del Cristo o del ungido, estaban imaginándose la promesa que hizo Dios para salvar a la humanidad. ¿Correcto? Es decir, cuando el apóstol Pedro está reconociendo a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el ungido, está viendo en él el Salvador del mundo. Su respuesta a la pregunta de los siglos debe estar compuesta por: uno, reconocer a Jesús como Salvador. Es decir, tú eres el Cristo,
el Salvador, el que durante tantos siglos hemos esperado, el que Dios prometió para salvar a la humanidad. Así usted ve a Jesús, no me conteste. Quizás para muchos esta respuesta es un poco más fácil que la segunda. ¿Cuál es la segunda? El Hijo del Dios viviente. ¿Y saben qué quiso decir Pedro cuando reconoció en Jesús el Hijo del Dios viviente? Por cuestiones de tiempo no vamos a poder profundizar, pero confíe en este servidor. Déjeme decirle que cuando alguien, dice Juan el capítulo 10, versículos 30 en adelante, que cuando alguien dice que es hijo de Dios en la Biblia, se está haciendo igual a Dios. Jesús estaba siendo reconocido por Pedro como Dios. ¿Notó usted, mi querido hermano? Jesús no es un ser humano común y corriente, es Dios mismo hecho carne. Dios habitó en medio de la humanidad, puso su carpa, caminó los pasos de los seres humanos. Dios se hizo hombre. Ahora permítame colocarlo un poquito más personalizado, ¿le parece? Tú eres mi Salvador, dijo Pedro, y mi Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando uno reconoce a Jesús como Dios, debe estar dispuesto a obedecerle. Me temo que muchas personas les gusta a Jesús como Salvador, pero a muy pocas personas les gusta a Jesús como Dios. A la gente le gustan los beneficios de parte de Dios, pero a la gente no le gustan los compromisos con Dios. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Seamos sinceros. A la mayoría de gente prefiere, sí, que Dios me dé, que me conceda, que me entregue, que me salve, aleluya. Pero Dios dice, Jesús se presenta como Dios y dice, obedéceme, hijo. Ay, no, qué duro es eso. Yo todavía amo al mundo, todavía me gusta el baile, me gusta mi estilo de vida. Querido hermano, su respuesta no puede ser inferior a esto: reconocer a Jesús como Salvador y como Dios. Tener al Hijo es vida eterna. Miren lo que dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Siempre que leo este pasaje bíblico me acuerdo de una historia. En esta historia, un hombre multimillonario había muerto y su familia comenzó a repartirse las riquezas que habían en su enorme mansión. Un sobrino por allá llevándose tal cosa, un sobrino tal cosa, así, llevándose las cosas. Y allá, a la distancia, estaba el hijo de este hombre, y ningún familiar se quería quedar con el hijo de ese multimillonario fallecido. ¿Por qué? Porque tenía síndrome de Down muy avanzado. Y mientras la enfermera que cuidaba al niño estaba allí con el niño ahí, todos corriendo de un lado al otro, repartiéndose las riquezas, esta enfermera lo único que pudo atinar a hacer fue tomar un cuadro pintado al carboncillo, precisamente del hijo de este hombre. Quitó el cuadro de la pared cuando cayó un papel detrás del cuadro. ¿Saben qué era? El testamento. Ahora sí se va a hacer oficial que me dejó mi familiar. Todos ahí sí atentos. Se abrió el testamento y habían unas pocas palabras. Yo le voy a dejar absolutamente todo al que se quede con mi hijo. La enfermera. El que tiene al Hijo lo tiene todo, mi querido hermano. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene nada. Hoy, mi querido amigo y hermano, hoy usted está frente a Jesús
Y piense por favor que la pregunta de los siglos también Jesús se le está haciendo a usted. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es tal vez un maestro más? ¿Es tal vez una filosofía? Quizás es alguien del cual otros por allá han hablado. ¿Quién es Jesús para usted? Por favor, yo de corazón quiero invitarle para que usted pueda reconocer en su vida a Jesús como Salvador y como Dios. Sé que no es fácil para muchos aceptar la salvación y aceptar a Jesús como Señor, pero yo puedo asegurarle que seguirlo de esa forma vale todos los esfuerzos y todos los sacrificios. Quiero invitar a esa persona, amigo y hermano de la iglesia, que quiere darle a Jesús el lugar que Él debe tener en su vida. No solamente como Salvador, no solamente como proveedor. Esa persona que no quiere ver solamente a Jesús como el milagrero, sino esa persona que quiere reconocer a Jesús como Salvador y como Dios. Si usted quiere reconocer a Jesús de esa forma, querido hermano y querido amigo, por favor, póngase de pie y vamos a hacer esta oración juntos. Vamos a orar. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Y hoy ustedes y yo hemos dado un pasito más en dirección a conocer quién es Jesús. Y Jesús debe ser mi Salvador y mi Dios. Cierre sus ojos y hable con Dios. Oramos. Eterno Padre, en esta oportunidad, dando cada vez más pinitos para conocerte a ti, nos encontramos frente al ineludible Jesucristo. Y hoy vemos que es necesario que tu Hijo Jesús sea reconocido por nosotros, no solamente como el milagrero, no solamente como el que está para resolverme los problemas, no solamente como una frase bonita, no. Señor, si estas personas se pusieron de pie, es porque queremos que Jesús sea para nosotros nuestro Salvador y nuestro Señor. Yo te ruego, Padre, que por favor escuches en estos momentos la oración silenciosa que cada uno de ellos va a presentar. Escúchanos, Dios. Hable, mi hermano, usted con Dios. Dígale cómo ha visto a Jesús hasta el momento. Dígale los temores que usted tiene y que le impiden avanzar en dirección a Jesús como Salvador y como Dios. Hágalo en estos momentos. Menciónele sus debilidades. Dígale sus tendencias. Dígale esas cosas que para usted resultan difíciles de vencer. Hable con Dios. Padre, que estamos buscando a tu Hijo Jesucristo para conocerte a ti.
porque sabemos que conociéndote a ti tendremos vida eterna. Y Padre, aquí estamos queriendo conocer a tu Hijo Jesús, quien es Dios, porque no queremos seguirlo viendo como el que multiplica los panes y los peces, sino como el que tuvo que morir en una cruz para redimir la humanidad, como quien resucitó venciendo la muerte, como el que ascendió al cielo y recibió el trono, el dominio y la potestad del universo. Queremos rendirnos a Él para experimentar la salvación. Queremos rendirnos a Él para obedecerle. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos para avanzar sin temor en dirección a tus propósitos eternos para nosotros. Gracias por escucharnos. Despídenos con tu bendición, oh Dios, en Jesús. Amén. Dios les bendiga, tengan la bondad de sentarse, por favor. El día de mañana vamos a continuar presentando la palabra.